mayoría. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a la Federación de Empresarios del Metal de Murcia, a la Casa de los Empresarios. Lo primero de todo, por supuesto, es felicitarles el año. Espero y les deseo a todos ustedes pues, que el 2022 nos traiga muchas cosas positivas y algo mejor que el 2021, ya que ha sido un año muy difícil en muchos sentidos. Por desgracia, y eso siempre nos gusta tenerlo en recuerdo porque sigue falleciendo gente, y como no, un recuerdo para ellos y para toda su familia, un fuerte abrazo. Pero bueno, la actividad económica, empresarial y social sigue para adelante y nuestra obligación es, como siempre, estar cerca del asociado y darle la máxima información. Y para eso, pues se realizan este tipo de jornadas con los mejores. Hoy en concreto, con nuestro socio protector, con IFRA, y con un tema que, como ya han podido oírnos antes, casi 100 personas, 100 empresas que han entrado porque estamos ante una reforma laboral importante. Será para todos los gustos, he oído comentarios de todos los gustos, lo que es la realidad es que ha entrado en vigor sin perjuicio de sus posibles reformas parlamentarias, pero en la actualidad pues está en vigor y por lo tanto nuestra obligación era poner en conocimiento de este Real Decreto 32/2021 del 28 de diciembre. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Pues Pepe José Ruiz es el fundador de ICA, buen amigo, presidente del Colegio de Grados Sociales, mediador y amigo de la casa. Pepe, nos hemos despertado con las campanadas con una reforma laboral, con importantes modificaciones. ¿Qué te parece? Bueno, en primer lugar me sumo también, como tú has dicho, ¿no? Pues a esa felicitación a todas las empresas asociadas a FREN, por supuesto. Y bueno, efectivamente, desde ya llevamos muchísimos años nosotros aquí en el despacho, ¿no? Este año precisamente, en el año 72 se constituyó IFRA Asesores y todavía, 50 años después, ahí estamos. Creo que somos un despacho de referencia y ante todo, pues agradeceros de verdad a FREN la confianza que habéis demostrado en este despacho para que seamos los partners, en este caso en materia de derecho del trabajo y la seguridad social. Sin duda, esta reforma de la que ya todos tenemos conocimiento, ¿no? A través de muchísimas publicaciones y muchos comentarios que se han hecho en prensa escrita, en televisión, en radio, en las redes sociales, supone un cambio de paradigma de lo que teníamos hasta ahora. Tampoco es nada novedoso, porque me preocupó, voy a ser breve, preocupado a ver cómo se regulaba el contrato, ¿no? En este caso desde el año 31. Y vuelve otra vez a sus orígenes. Quiero decir, esto ha dado muchísimas vueltas con las distintas reformas desde el año 31 hasta ahora y vuelve otra vez a sus orígenes. Tener como eje central el contrato de carácter indefinido. Bueno, como tú bien dices, falta el trámite parlamentario. Esperemos que no nos pase como en la reforma del 2012, que se aplicó, duró 12 o 14 días y tuvimos que echar en parte de ella marcha atrás porque el Parlamento la modificó. Espero que no, porque ya la tenemos asumida, yo creo, al menos los profesionales. El paradigma es que aquí lo que se busca es la primacía del convenio, en este caso del sector, y el contrato, punto. Básicamente, sin perjuicio de los nuevos expedientes de regulación de empleo, del tema de infracciones y sanciones, que es importantísimo, que ahí sí que nos las estamos jugando y sobre todo porque la tesorería, en este caso el Ministerio, ha puesto en marcha pues esos algoritmos, ese robot que va a detectar pues bueno, las contrataciones irregulares y por eso es importante esta jornada, ¿no? Esta jornada es fundamental para las empresas en general y en especial para la FREN, porque no nos engañemos, aquí se hacían, como en otros sectores, muchos contratos de carácter temporal, eventual, por obra en concreto, y todo eso ha desaparecido por lo pronto. Todo eso ha desaparecido con la terminología y con la estructura que teníamos anteriormente. En ese sentido, pues Javier Ruiz, que es aquí en este caso es el responsable del área legal, social del despacho, va a ser el que va a impartir esta jornada y sin perjuicio también de que al final, que también es lo más importante, ¿no? Porque surgirán muchísimas dudas, es que estaremos los dos aquí para intentar responder
a cuantas cuestiones se susciten, teniendo en cuenta también de que esto lleva muy poquitos días en el boletín oficial del Estado y para algunos temas hay diversas interpretaciones. Nosotros daremos la nuestra, que no quiere decir que sea la adecuada, aunque entendemos que sí. Por eso nos atrevemos a decir y a dar respuesta a cuanto se nos pregunte, y en esa línea estamos trabajando. Muchísimas gracias, Andrés, y te devuelvo la palabra. Gracias, Felipe. Efectivamente, hay muchos temas que afectan a las empresas del metal, como son los temas del contrato de trabajo, su aplicación temporal del 1 de enero hasta el 31 de marzo, la transitoria cuarta, y otros temas como el convenio colectivo de empresa en relación con el convenio colectivo provincial, es decir, una serie de dudas. Y es más, nos consta en varias empresas nos han llamado estos días pues, para plantearnos esas dudas porque, bueno, pues existe esa incertidumbre, como es lógica cuando sale una normativa en el boletín oficial. Pepe, si estudié algo en la carrera de Derecho, había dos derechos que eran cambiantes continuamente, el derecho laboral y el derecho fiscal. Continuamente están abocados a reformas. Y como decías, Pepe, la exposición la va a hacer Javier Ruiz de Infra Consultores. El procedimiento será el de siempre. Javier, en este caso, va a hacer la exposición y al finalizar se va a abrir un periodo de preguntas en el chat que yo iré leyendo y Javier y Pepe tan amablemente nos contestarán. Javier, buenas tardes y muchas gracias. Hay que darle el micrófono, Javier. Cuando puedas. Ahora. Sí. Buenas tardes, Andrés. Muchísimas, Javier, para hacer una nueva jornada aquí con Fred. Muy bien. Pues muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a la FREN. Voy a ser lo más breve posible porque el tiempo es oro. Como decía un sabio, el que presta atención vive para siempre y el que no presta atención es como si estuviese muerto. Entonces, gracias a la atención que me estáis prestando por vuestro valioso tiempo y espero merecerlo. Bueno, voy a comenzar la exposición situándonos. ¿Qué es lo que tenemos delante? Pues lo que tenemos delante no es ni más ni menos que un deseo de un gobierno de conseguir, yo voy a ser bastante pragmático, de conseguir dinero. 70.000 millones que nos jugamos de la UE por culpa del COVID y que una de las condiciones que en ese campo de hitos que hay que cumplir por parte de España para que se concediesen esas cantidades estaba una reforma laboral. Esa reforma laboral se ha aprobado previamente vía Real Decreto Ley, pero evidentemente queda todavía el trámite parlamentario para su elevación con validación a ley. Se ha hecho por esa vía urgente. No creo yo que por la urgencia de la temporalidad, porque llevamos años y años, décadas, con ese problema que es perfectamente conocido. No, la urgencia era que antes del 31 de diciembre tiene que estar aprobada esa norma, publicada esa norma para permitir el tramo de ayudas de la Unión Europea por el COVID. Pero bueno, el gobierno decide que efectivamente pues, hay que aprovechar las circunstancias para reformar el mercado laboral y principalmente, como decía Pepe, el contrato de trabajo. Se dice en la exposición de motivos, sucintamente, no os recomiendo que la leáis porque es muy larga, viene a decir que tenemos delante de nosotros un desastre como es el mercado laboral español, en el cual, comparativamente con otros países europeos que están pues teóricamente al mismo nivel económico que nosotros, pues estamos muy por detrás. Tenemos un índice de temporalidad muy elevado, somos el récord de Europa y, por tanto, pues hay que atajarlo porque eso tiene implicaciones respecto de la productividad, la formación, el acceso de los trabajadores a otros tipos de situaciones que mejoren su vida y, en definitiva, pues hay que reformarlo. Bueno, pues esta nueva reforma debemos de situarla también, contextualizarla con unos últimos cambios que ha habido antes de entrar ya en el fondo. Esos cambios son, este año pasado, por un lado, hubo un aprovechamiento de la ley que regulaba el trabajo a distancia para colar una actualización
del 20% de las sanciones que prevé la LISOS. La LISOS, que venía del año, cierto es, 2007 sin actualización de las cuantías, pues decide el gobierno en ese momento, a través de esa ley, colar una actualización del 20%. ¿Y por qué lo hace? Pues no es solamente por actualizar las cuantías, sino porque previamente se estaba permitiendo, igual que en la normativa fiscal, a través de una serie de procedimientos que causaron jurisprudencia, se estaba permitiendo que los interesados, las empresas, los autónomos, se pudiesen beneficiar de un hasta 40% de reducción por aceptación y pronto pago de las infracciones. ¿Qué ocurre con esta situación? Bueno, pues lo que ocurre es que el gobierno se da cuenta de que muchísimas empresas autónomas están decidiendo que aceptan las propuestas de sanción, no recurren, quieren el 40% de reducción y a salir corriendo. ¿Qué hace el gobierno? Pues dice, en octubre pasado, vamos a actualizar, vamos a subir un 20% y ese 20% adicional que ya se estaba reconociendo jurisprudencialmente y se estaba aplicando, pues vamos a oficializarlo. Por tanto, realmente, señores, lo que tenemos es que las sanciones han subido un 20%, que a su vez se permite un 20% adicional de reducción por la aceptación, con lo cual nos quedamos como estábamos, ¿vale? Ahora bien, no solamente eso, sino que en ciertos aspectos se ha incrementado las sanciones. Donde antes decíamos 600 y pico euros para una infracción grave por fraude en la contratación, pues ahora estamos hablando de 1.000 euros. Es decir, eso es un apartado que se ha reformado específicamente. Y esto lo quiero entroncar también con el tema de, como decía Pepe, la llamada robotización de las actas de infracción. Las actas de infracción, hasta ahora, las emitía un inspector, subinspector, en función de la materia. ¿Qué ocurre a partir de ya? Desde el 1 de enero, que está en marcha. Bueno, pues ya la propia administración puede hacer uso del cruce de datos y de los algoritmos para, desde un ordenador que posiblemente esté en Madrid, hacer una serie de cálculos aritméticos sobre variables muy sencillas, como por ejemplo, pues encadenamiento de contratos, exceso de periodos, etcétera, para directamente imprimir o mandar vía electrónica por el DEU, mandar una propuesta de sanción automática. Ya no tiene que haber ningún inspector revisándolo, con lo cual se pueden lanzar millones. ¿Qué ocurre? Pues que eso va a incrementar exponencialmente la posibilidad de que una empresa, frente a una situación de fraude en la contratación, que se va a dar porque la nueva normativa habla de que ya no es posible hacer contratos temporales, y lo digo así taxativamente, ya no es posible, solamente valen los indefinidos y solamente caben en unas circunstancias muy especiales los temporales, se va a hacer mucho más fácil que entremos en esa situación de fraude en la contratación. Se ha hecho una crítica a la patronal. Se habla de que por qué se ha permitido que el contrato de obra, ese fijo de obra, haya desaparecido. No ha desaparecido, ahora explicaremos en qué se ha transmutado. Se dice también que se ha permitido que los contratos fijos discontinuos vayan a tener ese reconocimiento de la condición de la antigüedad por todo el periodo. Es decir, hay empresas, en el metal no es muy habitual, pero se va a ir viendo cada vez más, en los contratos fijos discontinuos se tienen en cuenta solamente los periodos de actividad efectiva a muchos efectos. Se ha comentado que se le ha colado un gol, ¿no?, a la patronal por haber permitido que se tenga en cuenta toda la vida laboral del contrato fijo discontinuo, pero no es así. La interpretación que se está siguiendo en realidad es que solamente se va a tener en cuenta los periodos efectivos, por tanto no hay tal cambio. Bueno, metiéndonos en el meollo, ¿qué pasa con los contratos temporales? La jornada la voy a exponer con pregunta-respuesta porque es lo que más me gusta a mí, que al final es lo que, como nos entendemos. Es verdad que algunas respuestas van a ser largas, pero bueno, vamos a ello. ¿Cómo afecta esta reforma a los contratos temporales? Bueno, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, se dice que se entiende que todos los contratos son presumiblemente con presunción de fijeza, son indefinidos. Eso significa que, ante la más mínima duda, si existe esa presunción y no se puede demostrar, no demostramos, tenemos la carga de la prueba de demostrar que ese contrato temporal
lo hemos hecho perfectamente, un inspector o un eventual juez en un proceso judicial en el que pudiésemos encontrarnos por una reclamación de un trabajador, pues nos vamos a ver que tenemos que demostrar nosotros de forma muy efectiva que la temporalidad existe. Bueno, como hemos dicho antes, si no demostramos eso frente a la inspección de trabajo, nos podemos encontrar con una sanción que va desde 1.000 hasta 10.000 euros. Y no es por las situaciones fraudulentas en la empresa, es por cada una. Es decir, un contrato, 1.000 euros como mínimo. Otro contrato, 1.000 euros como mínimo. Y estamos hablando de no solamente los propios, sino los que hagamos con una ETT. No vale tampoco hacer contratos con ETTs, porque las ETTs, al fin y al cabo, son contratos temporales que uno no puede hacer si no hubiese podido hacer por la propia causa temporal propia. Es decir, yo puedo recurrir a una ETT si mis circunstancias temporales lo permiten, no porque existan las ETTs y ya está. Bueno, empezamos por la desaparición del contrato por obra o servicio determinado. ¿Qué significa eso? Que desaparece. Es decir, significa que ya no se puede utilizar esa modalidad contractual y que solamente nos queda el contrato de duración determinada, el que se llamaba temporal, ¿no? Habitualmente. Ese contrato de duración determinada se puede celebrar por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora. La sustitución de la persona trabajadora, que la anterior interinidad, pues sigue siendo lo mismo. Es decir, al final me da igual si se va de vacaciones, que ahora se va a permitir, antes era otra vía y lucha, que se vaya de vacaciones, es decir, una situación previsible, que sea una incapacidad temporal, que sea una paternidad o una maternidad, me da igual. Sea previsible, sea imprevisible, yo puedo utilizar el contrato por circunstancias de la producción por sustitución, podríamos decir. Ahora, el meollo, el contrato temporal de duración determinada como tal. ¿Cuándo podemos hacerlo? Bueno, pues lo que nos permite la reforma es lo siguiente. Tenemos que distinguir, y lo voy a dividir en dos grupos principales, es las situaciones imprevisibles, es decir, las que no cabe duda de que yo no podía saber que iban a pasar. ¿Cuáles son esas? Pues puede ser pues una pandemia, que por ejemplo pues necesito producir más de cierto tipo de artículos por una situación, esa situación imprevisible. Puede ser porque ha habido un cambio técnico de tal índole, pues que efectivamente tengo que contratar, hacer contrataciones por esa situación que no podía prever, etcétera. Y tengo que distinguirla de las situaciones previsibles, ¿vale? Aquellas situaciones que son ocasionales, previsibles, que son de una duración reducida y delimitada. ¿Cómo van a distinguirse, cómo se dividen esas situaciones? Bueno, pues la reforma nos va a permitir escoger entre una y otra en función de no solamente esa previsibilidad o imprevisibilidad con estas circunstancias. El imprevisible, duración determinada e imprevisible. Pues este tipo de contrato, primero, no puede durar más de 6 meses. Sí se puede ampliar por otros 6 meses más si lo permite el convenio colectivo. Por el momento, como ningún convenio colectivo recoge estas modalidades, pues son 6 meses. Ahora, después hablaremos de la entrada en vigor, ¿vale? Estoy describiéndolo, pero la entrada en vigor comentaremos más adelante los caminos que hay, ¿no? Las fases que hay. Como ya hemos dicho, ¿qué es imprevisible? Pues eso, un aumento de pedidos por una circunstancia extraordinaria, puede ser, como hemos dicho, esas situaciones en las cuales un trabajador necesitamos un trabajador por una situación que no habíamos esperado, como un pico de trabajo, un aumento de pedidos específico. En definitiva, esas son las situaciones. Ese tipo de contratos solamente podemos prorrogarlos una vez y hasta su duración máxima. Es decir, si yo, por ejemplo, utilizo esta modalidad, la imprevisible, para contratar durante 3 meses a Antonio para realizar un apoyo en él, por ejemplo, en la campaña vamos a poner campaña de instalación de aparatos de aire acondicionado porque han subido las temperaturas a 50 grados por el cambio climático. Situación imprevisible, la gente se está muriendo, estoy poniendo un caso muy especial,
y hace falta contratar más trabajadores porque tienen que instalar aparatos de aire acondicionado. Bueno, pues lo voy a contratar 3 meses y después lo puedo contratar otros 3 meses más. Su duración máxima son 6, lo máximo es una prórroga, a partir de ahí yo no podría hacer más. La ley no dice que esos 6 meses sean para toda la plantilla, es decir, te está diciendo que son esa duración. Teóricamente, pues yo podría después buscar a otro trabajador y volver a hacerlo. Pero bueno, sabemos que como son situaciones imprevisibles, tienen que tener esa causa. Ahora hablaremos de qué se tiene que expresar en el contrato para que esté bien indicado y que no nos lo tire para atrás por fraude en la contratación y por tanto pues podremos hacerlo. Ahora, situaciones previsibles, es decir, sé que todos los años hay una campaña de verano en la que tengo que instalar X cosas. Sé que llega la época de rebajas, sé que llega la campaña de Semana Santa, sé que llega la estación de no sé cuántos. Previsibilidad. Vale, pues entonces, ¿qué nos dice el legislador? El legislador nos dice que nos va a dar una posibilidad de tener una pequeña franja de temporalidad, que solamente puede ser de 90 días al año natural. Lo explico. Cada año, la empresa, con carácter previo al año siguiente, en el último trimestre, tiene que establecer una previsión anual para el año siguiente de que 90 días naturales, que pueden ser varios periodos, es decir, tienen que ser periodos distintos, no puede ser uno solo, tiene que ser como mínimo 2, poquito raro, pero es lo que dice la norma, es decir, no pueden ser continuados esos 90 días, sino que tienen que ser repartidos a lo largo del año. Tenemos que decidir qué periodos son esos 90 días. Por ejemplo, si me ocurre, fácil sería decir en una tienda que tiene la campaña de verano, la campaña de rebajas de verano, la campaña de rebajas de no sé qué, la campaña de Navidad, etcétera, etcétera. En definitiva, poner esos periodos y en ese periodo de esos 90 días podemos hacer uso de esos contratos previsibles libremente con tantos trabajadores que como queramos. Ya no estamos hablando de que tenga a este trabajador o no. Lo que parece que dice la norma es que me da ese margen para yo jugar con esas situaciones previsibles y tener ese pequeño índice de temporalidad que me van a permitir. Ojo, no puedo utilizar esta modalidad si lo que en realidad tengo delante son situaciones cíclicas. Ahora vosotros me diréis, oye, pero si la campaña de rebajas de verano, la campaña de instalación de aparatos de aire acondicionado de verano siempre es la misma. Bueno, pues sí, realmente sí. Es decir, y teóricamente cuando lo que corresponde realmente es hacer un contrato fijo discontinuo, que ahora hablaremos de él a continuación, no podríamos utilizar este contrato. Entonces, ¿para cuándo queda este contrato? Pues os digo que va a quedar para cuando tengamos esos indefinidos de estructura ordinarios, tengamos esos fijos discontinuos para esas campañas que se repiten cíclicas y ya hayamos agotado esos recursos humanos que tenemos, los tengamos todos activos y llamados y necesitemos aún más, por esas circunstancias, necesitamos aún más a trabajadores puntualmente, pues podemos contratar temporales. Pero ojito, como a Antonio lo estemos llamando 2 o 3 años, sea un trabajador de contrato temporal previsible dentro de esas franjas de 90 días que hemos decidido en el último trimestre del año anterior, ojo, comunicándoselo de a la representación de los trabajadores si existe, y lo tengamos trabajando varios años, puede que venga un inspector dentro de 3 años y nos diga, oye, que Antoñito ya lleva 3 años trabajando de forma continua, realizando esa situación. Este hombre debería ser fijo discontinuo y te obliga a reconvertirlo. Bueno, pues esa es una opción que nos da la norma, pero como veis, lo que decía Pepe, de que el paradigma va a ser ahora el contrato indefinido, es así. Es decir, lo que vais a ir viendo conforme vaya hablando va a decir, bueno, pues es que al final tengo que hacer a todo el mundo fijo. Porque veo que como me equivoque en una coma, como no lo haga correctamente, como no cuente los días bien o como me equivoque en la causa, me van a declarar un contrato en fraude de ley que son 1.000 euros
menos el 40%, si lo acepto, son 600, pero 600 me van a caer. Y si son 3 trabajadores, son 6 por 3, 18. ¿Vale? Ahora, ¿qué dice la norma también sobre tanto los contratos previsibles como los imprevisibles? Pues dice, ojito, que no me vale con que usted diga que es imprevisible o previsible, no, que tiene que decir la causa de la temporalidad, que tiene que decir las circunstancias concretas que justifican la contratación y que tiene que decir cuál es la conexión con la duración prevista. Es decir, teóricamente, un contrato mal expresado pues sería por incremento de trabajo, por aumento de la carga de trabajo inesperada. Fatal. ¿Qué está bien expresado? Por aumento de pedidos de X unidades por el cliente X con CIF X para el producto X por la temporada de verano ante el incremento de los pedidos de aparatos de aire acondicionado por la situación de no sé cuánto. Es decir, tenemos que establecer el periodo en el cual vamos a tenerlo, que esté en relación con la necesidad y que esa necesidad entre dentro de los parámetros que hemos comentado antes, de la previsibilidad o imprevisibilidad y con los márgenes temporales que hemos dicho, de los 90 días para los previsibles y los 6 meses, que el convenio podrá ampliarlo, de los imprevisibles. Bueno, otro tema que queríamos comentar es el tema de los contratos temporales que sean inferior a 30 días. Importante. Otro escollo que nos pone la norma a la hora de pensar en hacer contratos temporales es decirnos, oye, que los contratos temporales de corta duración, los llamados efímeros, que antes eran los que eran inferiores a 7 días, ahora los voy a decir que son aquellos que sean inferiores a 30 días. ¿Por qué es importante decir esto? Porque esos contratos inferiores a 30 días van a tener una cotización adicional y no va a ser pequeña. Antes eran los de menos de 7 días y ahora son los de menos de 30 días, con lo cual muchos contratos temporales pues habrá que cotizar mucho más por ellos y muy posiblemente sea más interesante hacer un contrato indefinido desde el principio y cuando llegue el vencimiento pagarle su indemnización y fuera. Evidentemente surge el debate de, vale, indefinidos, pero ¿qué ocurre con los trabajadores que puedan venir con, entre comillas, una mochila de una incapacidad temporal, un problema, una maternidad, una paternidad, una reducción de jornada por cuidado del menor, situaciones que bloquean el contrato, que lo blindan y que nos obliga a tener a ese trabajador con nosotros muchos años? Pues no hay nada que hacer. La norma está hecha para que tengamos que aguantarnos. Yo lo siento, pero estoy hablando lo más en plata que puedo. Otro tema que se ha endurecido es el tema de la regla de los 24-30. ¿Vale? El artículo 15 del estatuto decía que cuando en un periodo de 30 meses el trabajador haya alcanzado 24 o más meses, ¿vale?, sumando periodos, trabajando con nosotros temporalmente, se convierte en indefinido. Pues ahora dice la norma, ojito, que ahora la regla va a ser 18-24, con lo cual se reduce ese umbral en el cual se adquiere la condición de indefinido. Vale, y vamos a pasar al contrato que estábamos comentando antes, muy interesante, del contrato por obra o servicio determinado, que ha desaparecido. ¿Qué ocurre con la construcción? ¿Qué ocurre con las instalaciones que llevamos a cabo en el sector del metal, en las obras, etcétera? Pues que no se permite, no se va a permitir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Bueno, lo que ocurre ahora mismo es que tenemos la regla de que son todos indefinidos. Bien. ¿Y qué ocurre con el antiguo fijo de obra? Bueno, pues el antiguo fijo de obra, que era una figura jurisprudencial que se había ido generando, que después el Supremo dijo que no le gustaba mucho, el Tribunal de Justicia Europeo dijo que tampoco le gustaba nada, y bueno, pues al final es una de las cosas que se veía venir, que no iba a seguir y que por tanto una de las cosas que la patronal ha aceptado, pues que desaparezca. ¿Qué ocurre? Pues frente a ese fijo de obra se crea el indefinido adscrito a una obra, que no es ni más ni menos que un indefinido, es decir, pues un indefinido al final, pero está adscrito a una obra. ¿Por qué se le pone esa coletilla de adscrito a una obra? Pues porque va a tener un régimen especial a la hora de resolver el contrato. Si yo, empresario del metal,
que tengo una hora de instalación, contrato a Antoñito como indefinido, pero indefinido en relación a la obra, construcción no sé cuánto, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Perfecto. Se termina la obra. O la obra va disminuyendo su volumen y, por tanto, ya no necesito a Antoñito. ¿Qué ocurre? Pues la norma me va a permitir resolver ese contrato igual que antes lo hacía por fin de obra, pues ahora lo voy a poder hacer mediante un mecanismo que es tan complejo que se me van a quitar las ganas de utilizarlo. Y posiblemente prefiera pagar el despido improcedente a ese trabajador antes que utilizarlo. ¿Cuál es ese mecanismo? En principio, ese mecanismo se ha establecido para poder extinguir ese contrato con una indemnización del 7% de la suma de los emolumentos que haya percibido el trabajador durante la vigencia del contrato. Tendremos que hacer números y ver qué me interesa más, el 7% de lo que ha percibido el trabajador durante un año o 6 meses o lo que sea. Ojo, habrá que ver si el convenio permite que se extienda más de un tiempo determinado. Habrá que ver lo que dice el convenio. ¿Cuál es ese mecanismo? Pues primero, propuesta de recolocación. Primero tengo que hacer eso. Tengo que proponer la recolocación del trabajador mediante una cláusula que tengo que comunicar al trabajador con un plazo determinado antes del vencimiento del contrato, se anexa al mismo y en esa cláusula le digo, oye, que creo que te puedo recolocar de esta manera, de esta otra, porque tengo en la provincia otra obra, tal y cual. Y también está previsto que se pueda, si se entiende como necesario o recomendado, dar una formación al trabajador. Lo puede dar la propia empresa para esa recolocación o lo puede dar un tercero, como puede ser la fundación laboral. Va a ser con cargo a las cuotas empresariales. El sistema todavía no está previsto. No está previsto, lo tiene que establecer, en principio se dice que se va a establecer en el Convenio Estatal de la Construcción. Bien. Esa propuesta de recolocación debe de precisar una serie de condiciones esenciales, la ubicación de la obra, la fecha de incorporación a la misma, las acciones formativas. Y ahora, una vez hecho esto, con esas formalidades de plazos, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Pues que el trabajador puede decir que no le interesa. Bien, pues si dice que no le interesa o la empresa, viendo que la formación que pueda recibir no va a servir para nada, o viendo que en esa provincia no hay obras disponibles, entonces ya podemos hacer uso de esa posibilidad de pagar el 7% de los emolumentos que aparezcan en el convenio, ¿vale? De los conceptos que aparezcan en el convenio. Si no, no se puede. Solución, pues hacer un despido improcedente. Bueno, quiero hacer un pequeño resumen. Entonces, ¿qué interesa hacer? ¿Un temporal o un indefinido? Bueno, pues con todo lo que hemos hablado, cada uno en sus circunstancias tendrá que hacer balance y hacer números. El contrato fijo discontinuo. Bueno, pues el contrato fijo discontinuo, que es un orgullo para esta región, que es un contrato que tiene origen jurisprudencial y que luego ha tenido distintos recorridos y que cada vez está mejor visto por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Bueno, pues lo que ha venido es para quedarse y extenderse a otros sectores que no son los tradicionales, como ha sido la agricultura, hostelería también. Bien, pues lo que se desea con esta reforma es que se extienda a otros sectores. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues no ha cambiado nada, simplemente se pone de manifiesto que se puede utilizar, que se utilice, que está para las situaciones cíclicas en las cuales se repite, aunque no sea en fechas ciertas, se repite de forma periódica y que se puede utilizar pues, libremente con los trabajadores. Que hay que tener en cuenta de que el cálculo de la antigüedad, dice la norma, va a ser todo el periodo natural, es decir, todo el periodo del contrato, no los periodos de actividad, pero, ojo, a efectos indemnizatorios, sí que es solamente, bajo mi punto de vista, el periodo efectivamente trabajado. Hay que tener también en cuenta, perdona, que estoy siguiendo el hilo, que son muchas cosas. Vale, hay que tener en cuenta que las empresas contratistas, como tienen
vedado ese contrato, como decíamos, de obra de servicio determinado, pueden acudir a esa modalidad de fijo discontinuo. También se ha previsto la posibilidad de que las ETTs realicen contratos fijos discontinuos para poner a disposición de otras empresas esos trabajadores. Bueno, y ahora entramos en la explicación de qué pasa con los contratos que tenemos hoy o que teníamos a fecha de 30 de diciembre del 2021. ¿Qué pasa con los contratos hasta final de marzo, hasta final de marzo del 2022? ¿Y qué pasa con los contratos a partir del 1 de abril del 2022? Bueno, pues tenemos que distinguir, por un lado, los contratos en vigor a esa fecha, pues siguen en vigor. Se extienden hasta su duración máxima con todos sus efectos, no les cambia nada y despliegan toda su vigencia. Los contratos que se realicen desde la entrada en vigor de la norma, el día 31 de diciembre del 2021, hasta finales de marzo del 2021, se rigen por la regulación antigua, es decir, podemos seguir utilizando los contratos por obra o servicio determinado, todo lo que había antes lo podemos seguir utilizando hasta final de marzo. Pero, ojito, no pueden ser más de 6 meses. Es decir, no podemos poner una duración mayor de 6 meses a ninguno de ellos. ¿Vale? Y a partir de la entrada en vigor de la reforma desde el punto de vista de los contratos, pues ya entra todo lo que he explicado anteriormente. Es decir, desaparece el contrato por obra o servicio, se tiene que justificar la temporalidad con esos 3 factores y teniendo en cuenta si existe esa imprevisibilidad o previsibilidad, etcétera, etcétera. Y ojito, porque la autoridad laboral va a estar ojo a visor con el ordenador. Bien, hemos explicado ya el encadenamiento de contratos, hemos explicado también lo de la ETT, hemos explicado el aumento de la cotización. Bueno, hay algunos ejemplos que he puesto aquí. Como hemos dicho, con carácter general todo el mundo es indefinido. Ahora, tengo una obra de construcción o instalación que va a durar 3 meses y necesito un trabajador. Pues tengo que hacerlo indefinido. No cabe un contrato temporal. Ya está, no hay otra. Empieza la temporada de rebajas o la época de un tipo determinado de actividad y prevé un aumento de carga de trabajo. ¿Qué hago? Pues puedo usar un contrato temporal para estas situaciones previsibles. Puedo utilizarlo, esos 90 días que tengo que previamente decir cuáles van a ser, esas franjas. También puedo utilizar el fijo discontinuo, que yo lo haría antes que utilizar el de 90 días. Y bueno, pues porque si esas situaciones se repiten año tras año, es cíclico, es fijo discontinuo. Ha surgido un pico de demanda en la empresa imprevisto. Bueno, pues se puede utilizar el sistema del contrato temporal de situaciones imprevisibles. Estoy siendo muy simple, ¿eh? Esto tiene mucha más miga en la ley, mucha más interpretación, pero estoy intentando simplificarlo. Por lo que hemos dicho, este contrato no se puede utilizar más de 6 meses, salvo que el convenio permita hasta 6 meses más. Tengo un trabajador que está ausente en vacaciones, en baja médica, otras situaciones que permita la norma, con reserva, que se llama en reserva del puesto de trabajo. Bueno, pues puedo utilizar tranquilamente un contrato de sustitución, temporal de sustitución, por el tiempo necesario. Empieza la campaña he puesto aquí, fabricación de X, y necesito más trabajadores. Bueno, pues nos podemos remitir a lo anterior. Puedo usar un contrato fijo discontinuo porque es una campaña. Tengo que expresar la campaña o campañas, si son diferentes épocas del año que tiene mi empresa. Puede ser la campaña de primavera-verano, la campaña de la instalación del no sé cuántos, la campaña del no sé qué. ¿Vale? Pues eso es cómo funciona el fijo discontinuo. Luego, el llamamiento que yo hago a los fijos discontinuos, como ha sido hasta ahora, siempre, no ha cambiado nada, pues puede ser en fechas inciertas. Es decir, yo puedo comunicar a mi despacho, a mi asesoría, oye, que la campaña de verano, no sé cuántos, que vamos a llamar los 15 días antes, porque ha entrado trabajo. Pues perfectamente, sin problema. O que este año no vamos a llamar a nadie, porque mira, que nos han cerrado esto, hemos tenido este cambio y no tenemos actividad. Bueno, pues no hay ningún problema, no se llama a los fijos discontinuos, ¿vale? Luego nos encontraremos a lo mejor con alguna demanda por despido, tendremos que acreditar que no los hemos llamado por el motivo X y ya está.
Tema interesante también, la ultraactividad de los convenios. Bueno, pues muy sencillo también. Las condiciones de un convenio colectivo siguen en vigor aunque termine la vigencia del convenio, lo que se llama ultraactividad. Tan sencillo como eso, es decir, van a continuar en vigor. La prevalencia del convenio de empresa. Los convenios de empresa seguirán prevaleciendo, salvo en materia de salarios. Es decir, lo que teníamos hasta ahora era un sistema en el cual el convenio de empresa prevalecía sobre el sectorial, pero, y eso va a seguir, salvo, pero no para el tema salarial. Para el resto de conceptos, resto de condiciones, sigue prevaleciendo el convenio de empresa. Para el tema económico, no. Bueno, aquí también está el tema de los contratos formativos. Los contratos formativos han cambiado muy poquito. Básicamente le han cambiado el nombre, donde antes decía contrato en prácticas, ahora se llama el contrato... a ver, ¿dónde lo tengo yo aquí? Bueno, son muchas. Vale. El contrato, podemos empezar con el contrato formativo en alternancia con el trabajo. Yo no sé si me interesa que nos metamos en el quid de la cuestión, pero básicamente han cambiado ciertos requisitos, se le ha cambiado el nombre, pero en realidad sigue habiendo las mismas circunstancias. Con lo cual, luego en el turno de ruegos preguntas, si tenéis alguna consulta sobre este tema, pues lo consultamos. Pero bueno, al final es cada contrato, cada situación, analizarlo. Vamos a ver, ¿qué más? Vale, el tema del convenio colectivo en contratas y subcontratas. ¿Qué es lo que dice la reforma? Bueno, pues viene a decir, ojito, que ahora cuando un trabajador provenga de una empresa contratada o subcontratada desde una empresa principal, por ejemplo, el caso arquetípico del hotel que subcontrata la limpieza de las habitaciones del hotel por una empresa de limpieza. Pues lo que viene a decir la norma ahora es, ojo, que esas limpiadoras no deben de regirse por el convenio de esa empresa de limpieza, que posiblemente es muy bajito, el convenio sectorial de esa empresa de limpieza, que es muy bajito, muy barato, sino que tiene que regirse por el de hostelería o por el que corresponda, de la empresa principal, siempre y cuando la empresa de limpieza no tenga convenio propio. Si tiene convenio propio, se aplica el convenio propio. Porque el caso que he puesto es el caso que se ha intentado, digamos que salvaguardar, es decir, es el tema de las Kellys, que son las limpiadoras de las camareras de hotel, pero que al final va a tener efectos sobre otras actividades, porque al final esto es una norma general y lo que viene a decir es eso, aquel trabajador que sea de una empresa subcontratada, por ejemplo, una empresa de limpieza que trabajase en una empresa del metal, pues haciendo limpieza de oficinas, lo que dice la norma es que tendría que ser de la actividad realmente desarrollada. ¿La actividad realmente desarrollada cuál es? Es limpieza de las oficinas de la empresa del metal. Pues entonces yo entiendo que eso es limpieza, le corresponde, se sigue correspondiendo el convenio de limpieza. ¿Está realmente la limpiadora o el limpiador limpiando las instalaciones, trabajando como si fuese de alguna manera como un operario? Pues entonces posiblemente lo que ocurre es que la empresa de limpieza tiene que aplicarle a esa limpiadora o limpiador el convenio del metal, ¿vale? En función de la actividad real que esté realizando. Y siempre y cuando no tenga esa empresa de limpieza un convenio propio, que es el que sería que se aplicaría. Seguimos, que son muchas cosas. El tema de los ERTES. Bueno, pues el tema de los ERTES voy a comentarlo también rápidamente porque en realidad no ha cambiado demasiado. Tenemos los ERTES por causas productivas, económicas, técnicas, los típicos ERTES que teníamos hasta ahora, que siguen en vigor. ¿Qué ocurre con estos ERTES? Bueno, pues han cambiado ciertas cositas y donde se ha puesto el hincapié es en reconocer la utilidad de los ERTES de fuerza mayor por impedimento y limitación que se van a, de alguna forma, institucionalizar, es decir, se ha visto que han conseguido, son de las poquitas cosas en las cuales en la exposición de motivos se dice que ha sido satisfactorio, ¿no? De las poquitas cosas que dicen que es satisfactorio porque ha conseguido evitar pues miles, decenas de miles o millones de despidos, ¿no?
Cierto es que son trabajadores que están cobrando la prestación por desempleo, pero estadísticamente, lo decían las normas anteriores, lo dice la nueva norma de forma expresa, estadísticamente todos estos trabajadores tienen la condición de empleados, es decir, no están reconocidos como desempleados. Por tanto, nos viene muy bien de cara a Europa y la estadística. Como digo, se institucionaliza el tema del impedimento de limitación, que ya conocemos todos, pues es decir, surge un decreto que establece que existen limitaciones de actividad, el caso arquetípico es el tema de la hostelería, y por tanto, pues podemos hacer uso de ese mecanismo con una serie de circunstancias. Y lo que se crea, la verdadera novedad en los ERTEs es el mecanismo REP. El mecanismo REP es un sistema que se ha creado de estabilización para que en ciertas circunstancias se pueda hacer uso, previa autorización del gobierno, a través de una serie de organismos, se puede hacer uso de ese mecanismo. Se dividen en dos, los cíclicos y los sectoriales. Los cíclicos, para que lo entendamos, es una caída transitoria cíclica de la demanda por causas macroeconómicas, básicamente lo que llamamos una crisis. En 2008 tuvimos una crisis, se entiende que eso es cíclico porque para cada X tiempo toda economía sufre subidas y bajadas, pues frente a esas bajadas, que en el caso de España sabemos que son muy acusadas por el modelo que tenemos, pues se crea ese mecanismo que puede ser activado por el gobierno. Y luego está el sectorial, para determinados sectores que por las circunstancias momentáneas pues estén especialmente afectados por algún tema en particular y que pues propongan a través de esas representaciones de esos sectores, se proponga esa activación. Hay una serie de formalismos, de trámites, etcétera, bastante farragosos que no es el momento de explicarlos tampoco porque no nos aportan. Y bueno, pues yo creo que a grandísimos rasgos, porque hay mucha más miga, pero no me voy a meter en ella porque si no nos aburriríamos, he contado un poquito lo que es la actualidad de la reforma laboral. Así que bueno, pues si queréis empezar el comentar o empezamos las preguntas y respuestas, pues por mí encantado. Pues Javier, muchísimas gracias. Efectivamente, llevan pocos días en vigor y publicado en el boletín oficial y bueno, va a dar juego y va a dar lugar, no sé si va a dar lugar a conflictividad o no, lo veremos y bueno, pues, lo que sí está claro que a la hora de hacer un contrato temporal las empresas tendrán que estudiarlo y verlo con detenimiento si cumplen o no cumplen, porque dado que se incrementan los importes de las sanciones, pues tendrán que valorar si indemnizar como improcedente o no. Nos pregunta nuestro amigo Juan Adolfo, un fuerte abrazo, amigo. ¿Hay modificaciones en los contratos de formación? Sí, hay cambios, pero son muy leves. Estamos hablando de cambios a la hora de tramitación, a la hora de las edades. Son muy pequeños, son poquitas. O sea, se limita la franja, por ejemplo, de duración de esos contratos. Se obliga a que haya una alternancia con la actividad profesional. Mucho más marcada, que exista ese tutor, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo lo que han hecho es cambiarle el nombre y a la hora de plantearnos hacer esos contratos, pues lo que tenemos que hacer es lo que hacen las personas inteligentes, que es poneros en manos de vuestro asesor graduado social de confianza y plantearles el caso concreto para que tengan la mejor modalidad en cada caso, ¿no? Pero han sufrido muy poquitos cambios. Andrés, sí destacar, hay una cosa muy importante, puesto que ahora ya pues el contrato fijo, ¿no?, es el que prima sobre todo, y es el periodo de prueba. Hay que tener muy en cuenta qué es lo que establecen los convenios colectivos respecto al periodo de prueba, que es fundamental, ¿eh? No hacer una mera referencia de acuerdo con lo que dice el convenio colectivo. No, tiene usted que decir usted, de acuerdo con lo que dice el artículo 23 del convenio colectivo, que lo fija en, no sé, 15 días, 37, 42, 3 meses, 6 meses, lo que diga el convenio colectivo. Y ahora la patronal tiene un reto importante también, ¿no? Y es revisar los convenios colectivos. O sea, tenemos ahí un plazo. Efectivamente, han decaído el contrato que teníamos de carácter eventual, que podíamos prorrogar más allá de los 6 meses, pero en este caso no. Aquí la
la nueva norma es taxativa. Mire usted, como máximo son 6 meses, punto. Sin más. Entonces, claro, todas las partes implicadas en la negociación de convenios colectivos tendrán que promover la negociación nuevamente para intentar, si es que se llega a un acuerdo, ¿no?, pues alargar ese periodo de representación, de los contratos. Y luego hay otro tema también importante, y es, claro, ¿cómo se come eso, no? Digo yo, vamos a ver, si a mí me dice que yo tengo que cuando hay tengo que hacer una comunicación en el último trimestre a la representación legal de los trabajadores de las contrataciones, en este caso, ¿no?, imprevisibles del año siguiente, y digo yo, bueno, ¿y qué hago yo este año, no? ¿Qué hago yo este año? Si resulta que me está diciendo que en el último trimestre. Pues, hombre, la lógica a mí me dice que lo que hay que hacer es actuar ya y ponerse en marcha e inmediatamente, pues, la empresa prever qué va a pasar de aquí al 31 de diciembre, puesto que la norma se ha publicado el 31 de diciembre, digo, ¿qué va a pasar de aquí al 31 de diciembre del año 2022? Y hacer esa planificación para la utilización de esa temporalidad, de ese tiempo que a mí me da, de esos 90 días, y ponerlo en conocimiento de la representación legal de los trabajadores. Porque si no se pone en conocimiento, yo entiendo que es una infracción también, ¿eh? El procedimiento hay que cumplirlo, y es una ley, es un real decreto que se convertirá en ley. Aquí el paradigma es lo que nos decíamos al principio, ¿no? Es un cambio de mentalidad, de que todo trabajador que entra a trabajar en mi empresa es fijo, punto, sin más. ¿Y cuál es la excepcionalidad? Pues mire usted, la que acabamos de hablar, y que habrá que buscar la letra pequeñita y habrá que explicar muy bien por qué sí, por qué es temporal, ¿eh? Porque si no, efectivamente, las sanciones y las penalizaciones que vamos a tener, porque luego quizás no podemos acudir tampoco a subvenciones, no podemos acudir a bonificaciones, no por ese trabajador, sino por otros posibles trabajadores que no podamos contratar, nos van a penalizar si que hemos sido sancionados como falta grave o muy grave por la LISOS, ¿eh? Todos conocemos esos mecanismos. O sea que no solamente el que nos ponga una sanción, la inspección, no solamente que el trabajador nos pueda llevar al juzgado y que se convierta en un despido improcedente y no nulo, porque podría darse hasta el caso de un contrato nulo también, nulidad, por unos defectos que no vamos a hablar ahora. Quiero decir que hay que trabajar muy bien la temporalidad a partir de ahora, ya, sin más, porque la espada de Damocles, y hasta que no tengamos esa dinámica, está encima de nosotros. Hombre, también tenemos que tener en cuenta que el contrato por obra servicio que tenemos ahora mismo y se haya hecho antes del 31 de diciembre del 21, hay una fecha tope, ¿no? Hay una fecha tope que es el 30 de junio, que es decir, no podemos ir más allá, salvo que en este periodo pues, los convenios colectivos reúnen la ampliación de ese contrato, que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Me callo, Andrés. No, gracias, Pepe, por ilustrarnos. Nos preguntaba Lorenzo sobre los contratos de prácticas, ¿también se han visto modificados? Sí, se han visto modificados, pero también son pequeños detalles, no hay grandes modificaciones en los mismos. Al fin y al cabo, son requisitos, plazos, días, pero no hay grandes cambios en los mismos. Cuando las empresas entren a verlo y a evaluarlo, pues verán que simplemente han cambiado la denominación y algunos requisitos, pero siguen siendo prácticamente iguales. Por lo tanto, lo que nos preguntan de renovable cada 6 meses sí sigue manteniendo, ¿no? Hasta los 2 años. Sí. No. ¿Eh? En el contrato sí, perdón. En prácticas. En prácticas, sí. María José pregunta, en el supuesto de que mi empresa sea subcontratada por una obra de una duración de 6 meses, ¿también sería aplicable el convenio colectivo de la empresa que nos contrata? Lo que dice la norma es, convenio aplicable en contrataciones y subcontrataciones, tenemos que aplicar la actividad que se está realizando. Es decir, hay que ver qué actividad está realizando ese trabajador que está contratado o subcontratado a través de una empresa que está contratada por la principal, ver qué actividad está haciendo y si esa actividad tiene cabida o no dentro del convenio de la empresa principal. Y en función de eso, sabremos qué convenio hay que aplicar.
Bueno, básicamente, Javier, lo que está diciendo, vamos a ver, yo que soy una cerrajería y quería montar todas las ventanas, ¿no?, de la obra, ¿en qué convenio, no? Claro, a mí me contratan, o se contrata en este caso, para que yo instale los marcos de carpintería en este caso de metal, ¿no? Porque una cosa será el que yo le sirva el material, ¿no?, las ventanas hechas, y otra cosa será que las coloque, que es distinto. Si yo simplemente me limito a fabricarle 47 ventanas, puertas y no sé cuántos para esa obra, no, mire usted, yo lo que voy a hacer, el de aplicación será el convenio del metal. Ahora, si ya me meto en la construcción, ya ahí es cuando entra el mecanismo, en este caso, del convenio de la actividad principal de la empresa. Que hay sus dudas también, cuidado. Aquí estamos hablando que es una norma que tiene 9 días, 10 días en este caso, y que ni los más prestigiosos teóricos del derecho, cátedros y jueces, están de acuerdo en la norma. Pero vamos, el espíritu de la norma es ese, precisamente, ¿no? En concreto, si vamos a fabricar 52 ventanas para la empresa fulanita, para una obra, y le servimos en la obra, oye usted, nada en absoluto, yo aplico mi convenio de metal, no faltaba más. Sí, ahí entrará si al final las obras se fabrican y se llevan a la obra y trabajan durante la obra en la instalación de la obra. Claro, el problema es, claro, porque... Yo me imagino que la pregunta de María José va por ahí, ¿no? Es decir, si el convenio del metal se aplicaría en una obra de construcción porque están realizando tareas constructivas. Esa es la pregunta, ¿sería? Claro, yo entiendo que es esa, ¿no, María José? No obstante, si quieres aclararlo, mientras que pasamos a la siguiente pregunta, ¿qué hacemos con los contratos de obra que ya tenemos vigentes hasta el 31 de marzo? Pues los contratos que estaban en vigor a la fecha de entrada en vigor de la norma, es decir, el día 30, que estaban en vigor el día 30 todavía, 31, pues despliegan sus efectos hasta su vencimiento máximo conforme a la normativa anterior, es decir, no tienen ningún problema. Luego tenemos el periodo transitorio hasta finales de marzo, en el cual los nuevos contratos aplican la legislación antigua, es decir, podemos hacer, por ejemplo, contratos de obra o servicio, pero no pueden durar más de 6 meses. Es decir, los contratos que teníamos vivos de antes siguen vivos a todos los efectos con la normativa antigua y despliegan todos sus efectos con la normativa antigua. Por lo tanto, Javier, si tengo un contrato que termina el 20 de enero, ¿puedo perfectamente renovarlo por otros 6 meses? Un contrato eventual por circunstancias de la producción. Un contrato temporal, correcto. Sí. Pues yo entiendo que sí. Si ese contrato si la causa temporal, es decir, yo hice un contrato temporal por circunstancias y la causa temporal no está en fraude de ley, porque ojo, el fraude de ley no se ha creado ahora, viene de atrás. Y si existe esa causa temporal y se hace esa prórroga, que es una continuación del contrato anterior que ya estaba, yo entiendo que se puede hacer. O sea, que es sin solución de continuidad, o sea, no hay baja ni nada, simplemente se acababa el contrato de los 3 meses, se ha caído ahora, se acababa en enero, se acababa, no es que se acababa, sino que previsiblemente se acababa. Pero a mí la norma anterior me permite renovarlo hasta, en este caso, claro, no hay problema ninguno, porque estaba ya hecho antes de. Sí, la cuestión será ver si la causa por la cual fue contratado tiene renovación de otros 6 meses o no. Bueno. En cuyo caso, aunque se renueve, si esté en fraude de ley, pues entenderemos que igualmente que antes que sería indefinido. Claro, sí, el problema que nos encontramos, tú lo conoces también muy bien, y es que los juzgados de lo social, pues el 80-90% de la contratación de carácter eventual está celebrada en fraude de ley, no nos engañemos, ¿no? Por ejemplo, otros días nos daban un dato, ¿no? El paro ha disminuido y tal. ¿Sabéis cuántos contratos se han hecho en el mes de diciembre? 1.600.000. 1.600.000 contratos en diciembre, y de los cuales el 96% son contrataciones eventual o temporal. Bueno, en fin, eso es lo que se pretende atajar. María José pregunta, ¿podría en este momento hacer un contrato de servicio determinado para un proyecto de 1 año? No. No se puede hacer de 6 meses como máximo. Y en todo caso, en el vencimiento de junio. Si damos de alta a un trabajador como circunstancia de la producción por un periodo de 6 meses
indicando motivo de pico de trabajo en la obra y empresa, sería válido. Y en el caso de realización de revisiones o mantenimiento de equipos, es un pico de trabajo, pero ahí no podemos especificar una empresa concreta. Claro que tienen un pico de trabajo, dígase, por ejemplo, en verano, las empresas de aire acondicionado, por ejemplo, que tienen un pico, pero claro, no es un pico de una empresa determinada, sino son una continuidad de trabajo. En Temporada. esa época, sí. Pues teóricamente la norma lo que viene a decir ahora, y ya lo decía antes, si es una situación cíclica, teóricamente tendríamos que hacer uso de un contrato fijo discontinuo. Es decir, si la causa que nosotros ponemos en el contrato es por la campaña de verano, pues eso es una campaña fija discontinua. Con lo cual tienes que contratar al mismo trabajo, lo haces un contrato fijo en este caso, fijo discontinuo, y lo que tienes que hacer es todos los años, lógicamente, volver a llamar en las mismas fechas que se produce ese pico, que será en verano en este caso, pues tú a la campaña siguiente, y aquí en Murcia conocemos perfectamente los distintos tipos de campañas, se dan muchos, sabes tú, en la agricultura, en los cítricos, almacenes, etcétera, etcétera. Pues aquí exactamente igual. Aquí pasa que el fijo discontinuo se ha extendido a todas las actividades, a todas, sin excepción. Todas las actividades pueden realizar ese contrato fijo discontinuo. Y además, ¿qué es importante? Quiero decir, porque además, primero, si es fijo discontinuo, no vamos a tener el regalo. Dure más o dure menos el contrato, porque en definitiva es por campaña, ¿no? Y va a volver al año siguiente. O sea, no es un contrato de carácter temporal, y en este caso inferior a 30, pues aunque sea inferior a 30 días, yo entiendo que como es fijo, que no es temporal, pues ese señor no tiene la penalización, y lo único que pasaría es que el año siguiente tenemos la obligación de, cuando se inicie la campaña, de ese pico de trabajo, pues llamarlo a trabajar. Habrá que adaptar, eso sí, mecanismos para que en el contrato del trabajador habrá que ver también la ley orgánica de protección de datos, que me dé los datos de su correo electrónico si lo tiene, su dirección correcta, su número de teléfono, porque claro, si tengo que llamarlo, ¿cómo y de qué forma lo llamo yo? Pues tendré que tener el mecanismo ágil para llamarlo, para que no me pueda decir que me he saltado porque habían 3 trabajadores y en vez de haberlo llamado a él, que era el primero que había contratado, he llamado al segundo o he llamado al tercero. Y eso, claro está, eso sería un despido. Eso sería un despido improcedente y el trabajador podría interponer una demanda ante el juzgado de lo social. Esas cosas hay que preverlas en las cláusulas adicionales del contrato también. Inclusive, ¿por qué no llamarlo a través de un WhatsApp? ¿Viste? Le comunico que a partir del día al día, como en años anteriores, empieza, incorpórese usted tal día. Y bueno, y si este señor, a pesar de eso, no me hace caso, pues usted es un abandono. Es decir, no se ha incorporado, mire usted, voluntariamente. Pero eso hay que reforzarlo, lógicamente, en este caso no voluntariamente, salvo que expresamente diga que me voy, ¿no? Sino hacerle otro segundo requerimiento para que mañana no me pueda llevar al juzgado y ganarme ese pleito. O sea que la realidad después es otra cosa, porque el personal de las empresas del metal suelen ser personal cualificado. Sí. A diferencia, con todo mi respeto hacia el campo, que no se necesita una formación específica. Y encontrar un trabajador fijo, discontinuo, de forma continua, pues es complejo, dado que al final los profesionales o los trabajadores cualificados se terminan trabajando. Empleo fijo. Sí, pero Andrés, en definitiva, vamos a ver, tú me quieres contratar a mí para tu empresa ahora en el mes de junio, ¿no? Que empieza esa campaña de instalación masiva de aparatos de aire acondicionado, méteme como fijo discontinuo. Sí, además si lo tienes muy claro, porque yo cuando tenga la más mínima oportunidad, por en vez de estar fijo discontinuo en tu empresa, yo me voy a ir a la empresa Pepe Pérez, ¿no? Que me hace un contrato fijo indefinido y que no va a ser por campaña. Bueno, tú la única obligación que tendrás es de llamarme y yo te diré, mira, lo siento, mire usted, don Andrés, lo siento, pero ya tengo un puesto de trabajo fijo, adiós, muy buena. No me incorporo. Bueno, pues ya está, estupendo. Tú has cumplido la legalidad, virgen, la legalidad en este caso, y no estás sometido a ningún tipo de inspección, ni sanción, ni nada de nada, porque estaría bueno que yo como trabajador fijo continuo me ligase con la empresa por tiempo, bueno, hasta mi jubilación, no, en cualquier momento, o la empresa me puede despedir,
o en cualquier momento yo puedo desistir de mi trabajo. Perdonadme, que quiero comentar aquí, Antonio J. Manzanares ha dicho una cosa interesante, el tema de la regla, ¿no?, del encadenamiento 1824. Eso lo que dice la norma ahora es que contrato que estaba en vigor a fecha de 31 de diciembre del 2021 es el contrato primero que se tiene en cuenta para esa regla. Es decir, los anteriores no se tienen en cuenta para la regla de los 1824, el llamado encadenamiento de contratos del artículo 15.5 del Estatuto. Se tiene en cuenta solamente el que esté en vigor a fecha de 31 de diciembre del 2021 y los subsiguientes. Con lo cual tienen que vencer los contratos al 30 de junio, que es el periodo máximo, en principio, que prevé la norma. Sí, bueno, pero eso es para los otros, sí. Pregunta, ¿en qué afecta esta reforma a los autónomos que necesitan 1 o 2 ayudantes? ¿Qué mecanismos tienen para poder tener viabilidad? Entiendo, Ángel, que te refieres que no son autónomos colaboradores, sino son trabajadores por cuenta ajena. Sí. Al final, la consulta es ¿qué hacen los autónomos, ¿no? Los autónomos con trabajadores, como una empresa. Sí. Pues al final están sujetos al mismo marco legal, con lo cual, evidentemente, los autónomos que tienen 1, 2, 3, 4 trabajadores, que tienen necesidades, por ejemplo, para una instalación, de contratar a un trabajador para una obra determinada, una instalación determinada, pues tendrán que hacer uso del contrato indefinido, porque ya no está permitido realizar contratos por obra o servicio determinado. Sí está permitido temporalmente, transitoriamente, hasta finales de marzo, con el máximo de los 6 meses, pero, ojo, a partir de entonces ya no se podrá hacer. Tendrán que ser indefinidos, que se llama adscritos a una obra, y tendremos que, cuando vaya a terminar la obra o ese trabajador ya no sea necesario, tendremos que decidir entre el mecanismo ese farragoso que expliqué anteriormente de le propongo una recolocación si tengo puesto obra en la provincia y le puedo dar formación también si veo que es necesaria, etcétera, etcétera. Y si no se puede hacer nada de eso y el hombre no quiere seguir o habiéndose le dado la formación o tal, no hay obra, entonces puedo pagarle el 7% de sus emolumentos y si no, pues un despido improcedente. Le pago sus 33 días por año y se acabó. También puedo utilizar el despido objetivo de 20 días por año, pero me lo van a echar para atrás. Sí. María José vuelve a la pregunta de la subcontratación. Claro, una empresa que se dedica a poner, a instalar ventanas, está 3 meses fabricando las ventanas. Efectivamente, durante ese periodo está claro que se dedica se le debe aplicar el convenio del metal, pero durante el siguiente mes tiene que ir a instalarla a una obra de la manga, que están dentro de la obra y están ejecutando la obra. ¿Se aplica el convenio de la construcción o se aplica el convenio del metal? Mi opinión es la siguiente, es el convenio, la actividad es la que manda, la actividad que están haciendo, una obra de construcción, bien, construcción. ¿Qué convenio tiene la empresa principal? Construcción, perfecto. Primero, ¿tiene la empresa del metal convenio propio? No, está aplicando el convenio del metal general, perfecto. ¿Cuál es el convenio más caro? ¿El convenio del metal o el convenio de construcción? Si es el convenio del metal, hay que quedarse con el metal. Y si fuese más barato y la actividad que están haciendo esos operarios es parte de una actividad constructiva y el convenio de construcción fuese más caro, entonces yo aplicaría el de construcción. Esa es mi opinión. ¿Tú qué dices, Pepe? Eso tiene un problema, sí. Tiene un problema. Lo que pasa es que, claro, depende de... Verá, la reflexión que hago es la siguiente. Claro, mi actividad principal es metal. Y claro, y lo otro es algo casi accesorio, porque yo realmente mi actividad principal es sidero, ¿no? Metalurgia. La construcción de los marcos y ventanas, etcétera. Claro, como actividad marginal, que no me dedico única y exclusivamente a instalación de marcos y ventanas de metal o de madera en las obras, yo entiendo, fíjate, que le sería de aplicación el convenio del metal. Porque si es la una obra dura actividad poquito, anexa que no es la actividad principal de la empresa. y si la obra dura poquito, imagina Claro, que son 2 días instalando las ventanas. no, hombre, 14 o 27, en función de la obra. Yo tengo mi duda ahí, Javier. Yo tengo mi duda. Serán los casos y la opinión del inspector. Ya, en la opinión del inspector, bueno, pues para eso están también los contenciosos,
que tendríamos que defenderlo en su momento. Es que es una barbaridad pensar que se puede adoptar, pues claro, eso le pasaría. Y el señor que instala cristales, o sea, yo fabrico los cristales, recuerda que tenemos alguna empresa, ¿no? Nosotros tenemos despacho de cristal, ¿no? Y que hace marcos de ventana y hace cristal, y vende cristal, y luego instala el cristal en las obras. ¿Qué pasa? Que hay un convenio nacional de vidrio, ¿no? Creo que hay un convenio nacional de vidrio que se aplica a la empresa, pero ¿qué pasa? Que cuando va a instalar ese cristal en la obra, vamos a tener que aplicarle el convenio de construcción. Mire usted, no. Mi actividad principal es fabricación. Lo de la subcontratación, claro, está pensado para sectores de empresas en las que existe un gran fraude, ¿no? Como para, tú hablabas, el tema de la Kelly, donde por 2 euros la hora, pues tienen que estar barriendo y limpiando las habitaciones, que eso también tenía su duda, ¿no? Como decía el otro día el magistrado del Supremo, ¿no? Lógicamente, usted no, están limpiando o están adecentando, que es muy distinto adecentar que limpiar una habitación o parte del hotel. Entonces, con lo cual, pues sería un convenio o sería otro. Mi duda, yo en principio opto por aplicarle el convenio que tiene la empresa, el convenio del metal. El convenio del metal de sector, no el convenio de la empresa propia, que hay muchas empresas. Hay 4.000 y pico, 4.200, 4.300 convenios actualmente de empresa en España y muchísimos están por debajo de los convenios de sector. Ahí es donde se va la reforma, va a dar un palo muy duro a las empresas, sobre todo de transporte, en este caso, ¿no? De transporte de mensajería, básicamente. Ahí se va a notar, pero muchísimo, muchísimo. Esa es mi opinión, Javier. Gracias. La prórroga de un contrato de duración determinada comenzó el 1 de octubre del 21 y terminó el 31 de diciembre, renovado el 1 del 1 del 22 y de duración de 9 meses. ¿Esto estaría bien? Está renovado el 1 de enero. O sea, no se ha dado de baja, sino simplemente lo que se ha hecho ha sido, sin solución de continuidad, renovarlo antes de que venza. ¿No? Sí, eso en principio es lo que ha hecho, sí. Catalina antes levantaba la mano. Dime, perdona, Pepe. ¿Sí? No. Estaba pensando. Vale, Catalina levanta la mano, pero entiendo que es la pregunta que quería hacer. Gracias, Catalina. ¿Qué opciones tienen los contratos de relevo o los contratos temporales que se reconvierten en indefinidos? ¿Solo se puede hacer con los contratos temporales de sustitución de bajas o paternidades? Eso es una pregunta un poco especial. No sabemos lo que va a pasar. No tengo claro qué va a pasar con los contratos de relevo, fíjate. No lo tengo claro. Es que la norma no prevé nada, es que no habla de eso. Es que después de esta norma que acaba de salir, luego viene el desarrollo de la misma, ¿no? Viene el desarrollo de la misma que no podrá salirse de los márgenes que te establece esta disposición. Pero está claro que hay muchísimos flecos que ahora mismo nada nos podemos decir al respecto. Nada. Si sabemos que ahora, pues cuando hay contrato de relevo, en este caso, el trabajador que se incorpora tiene que pagar el 100%. Eso salió en la última reforma también de la Ley General de la Seguridad Social. Ahí hay muchas cuestiones que no es posible responder porque el decreto dice lo que dice, pero no se refiere a nada más. No se refiere a nada más, así de claro. ¿La nueva regla del 1824 se aplicaría a los contratos temporales actualmente en vigor? Sí, esa es la que hemos respondido antes, creo. Correcto, sí. Alfonso, los contratos en prácticas tendrán una duración de máximo 12 meses de entrada en vigor de la modificación del artículo que lo regula el 31 del 3 del 22. Los contratos en prácticas tendrán una duración de máximo 12 meses durante la entrada en vigor de la modificación del artículo que lo regula. Todos los contratos antes de la entrada antes del 31 celebrados antes del perdón, estamos hablando de contratos en prácticas tendrán una duración máxima de 12 meses. No, los contratos de prácticas siguen siendo 24 meses. Los que estén en vigor se siguen por su norma. Claro, aquí está diciendo en vigor. Hasta la terminación. Desde la entrada en vigor, lo celebrado.
entran en vigor a partir del 31 de marzo del 2022 la nueva regulación. Es decir, actualmente estamos con la regulación antigua. Con lo cual yo puedo prorrogar el contrato, si no lo he hecho antes, puedo prorrogarlo con la norma antigua. Hasta su máxima duración antigua. Claro, hasta la duración que prevea la norma antigua. El BOE, en sus versiones de vigencia, indica respecto de la reforma que entra en vigor el 30 del 3 del 2021. ¿Hemos de interpretar que esa fecha de concreta en vigor o es el 31 de marzo? ¿El 30 o el 31? El 30, entiendo yo. Cuando sabéis que cuando son meses, son meses de 30 días, ¿no? Y cuando son días, pues hay que contar día a día. En este caso, si se habla de meses, son meses naturales. De 30, 30, 30, no 31, 28, sino 30, 30. Sí, no sé si Javier Ruiz dice, ¿podría en este momento hacer un contrato por servicio determinado para un proyecto de un año? No, Sí, máximo de 6 meses. Lo he respondido por escrito. Vale. Sí, no. Habrá que ver cada caso respecto. Óscar Roldán. Habrá que ver cada caso respecto a la subcontratación. Si solo instalo ventanas en obras, habrá de aplicarse construcción, pero si fabrico e instalo ventanas, probablemente metal. Otra cosa son los multiservicios, donde se tendrá que interpretar que se aplica el de la actividad desarrollada. Si limpio un hotel, hostelería, limpio oficinas de una cadena hotelera, limpieza. ¿Estáis de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí. Por eso decía yo de que, así lo he explicado yo también, ¿no? Mi actividad principal es la fabricación de ventanas y puertas metálicas, etcétera. Bueno, yo voy a instalarlas, mi actividad principal es esa. No tengo por qué aplicar el convenio de construcción. Claro que la empresa de multiservicios también ahí le han dado un buen palo, efectivamente. Porque la empresa de multiservicios, tantos servicios, pues al final la contrata que tiene, pues será, en este caso, lo que ha dicho Javier, por las que si usted, su actividad de la empresa multiservicio, en este caso, me lo hace de usted para el servicio de limpieza, pues si hay un convenio de limpieza, pues será el convenio de limpieza. Y si no, será el de hostelería. En este caso, hostelería, puesto que va a una empresa de hostelería, ¿no? Que es un hotel, salvo que haya un convenio específico para hoteles, como existen en algunas provincias, que delimitan perfectamente lo que es hostelería y luego hoteles. La última pregunta es, ¿qué diferencia existe entre los nuevos? No, pues Javier ha respondido, ¿no? ¿Y qué diferencia existe entre los nuevos indefinidos y los indefinidos actuales? Entiendo que los días de indemnización en caso de despido, entre otros, ¿no? Sí, lo que he puesto ahí es que los indefinidos no cambian, es decir, el contrato indefinido es el mismo, simplemente que como ya no existe el contrato de obra o servicio, existe el indefinido adscrito a obra, puedes resolverlo mediante ese complicado mecanismo que he explicado antes y que te puedes optar por esa 7% de los emolumentos. Pero si es un indefinido ordinario, pues tienen perdón, he puesto 33, 45 días por año de la indemnización, ¿vale? Para el estudio improcedente. Claro, ahí antes pasa lo siguiente, verá. Si yo contrato a un señor y resulta que la he contratado por un tiempo determinado, ¿no? Para esa obra, ¿no? El contrato para esa obra, temporal, para esa obra, y resulta que la obra me dura 6 meses, ¿no? ¿Y qué hago yo con ese señor a los 6 meses? Entonces, ¿qué hago? Pues, entonces entra en vigor el mecanismo ese. A ver si usted con 15 días, si usted me traslada de obra, si tengo la formación, no hace falta, pero si usted me va a encargar otro trabajo muy parecido pero distinto al que tengo, pues tendrá usted que volver otra vez a el servicio de prevención, a que evalúe ese puesto de trabajo, tendrá usted que darme la formación específica para ese puesto de trabajo. Estamos hablando de costos, Estamos hablando de costos. Y luego, claro, eso lleva, en definitiva, es un costo. ¿Me interesa o no me interesa? Cuidado, no podemos decir al trabajador que no tengo otra obra si existe otra obra distinta en la provincia o en la misma localidad. Tendrás que ofrecerme primero esa posibilidad. Y si no, pues yo, trabajador, ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a demandar. Te voy a demandar y, en este caso, serían los 33 días por año. Con lo cual, antes de tomar una decisión al respecto, pues mire usted que ha ganado, en este caso, durante el periodo que está trabajando conmigo, que supone ese porcentaje, que me supone en 33 días por año,
en este caso la parte proporcional de los 6 meses, y que me supone a su vez los costos adicionales que yo tengo que pagar también al servicio de prevención para que me haga esa evaluación, para la coordinación de las actividades que tiene que haber, lógicamente, en esa hora, y además, pues, con la posible demanda del trabajador en su momento y que me lleve al juzgado. Bueno, valoremos eso. Yo tengo una cosa muy clara, lo vamos a aconsejar en otro despacho. La autorización, con carácter general, toda indefinida. Así de claro. Salvo supuestos muy específicos de sustitución de trabajadores, etcétera, etcétera. No vacaciones, enfermedades, incidencia de cuidado de un menor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los costos realmente no son tan grandes de uno respecto a otro y es un mecanismo ágil para prescindir de un trabajador, salvo que efectivamente tengamos un problema grave en la empresa y tengamos que acudir pues, a un despido objetivo, lógicamente, que son los 20 días por año y que, bueno, pues eso primero lleva un costo más adicional también, que no es lo mismo que hacer una carta de despido que hacer, en este caso, un despido objetivo, donde tiene que implicarse también, pues en este caso, pues el economista asesor fiscal con un estudio pormenorizado de cuáles son las causas que nos llevan a la presentación o a ese despido objetivo. Me da igual causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, me da exactamente igual, ¿no? En definitiva, hay un estudio también. Al final, el costo va a ser mayor que un despido improcedente, con carácter general, cuidado. Habrá que estudiar caso por caso. Perdona, Pepe. También es importante decir que los procesos de selección se van a convertir en fundamentales, porque cuando tengamos la obligación de tener esos trabajadores indefinidos o la inspección no los reconvierta porque entiende que tienen que ser indefinidos, nos vamos a encontrar con trabajadores que simplemente por el hecho de tener un hijo con una determinada edad pueden solicitar la famosa reducción de jornada por cuidado de un menor, por ejemplo, de 1 hora al día, y con eso se blindan su contrato frente a cualquier situación, salvo un despido disciplinario muy bien fundamentado. Con lo cual, más que hablar del tema de paternidades, maternidades, embarazos, etcétera. Es decir, los procesos selectivos van a ser fundamentales a la hora de elegir la persona que tiene que entrar en la empresa y la que no. Pues sí, habrá que estudiarlo, todas las circunstancias. Creo que no hay más preguntas. Bueno, pues dicho esto, claro, antes de la contratación temporal o no, habrá que estudiar, en lo que me refería, que habrá que ver todas las circunstancias, no personales, pero sí profesionales y empresariales, para determinar y encuadrarlo si es de forma indefinida o de forma temporal. Claro. Y valorar los costes Claro. que puede implicarle a la empresa. Claro, otra tendencia, va a ser la especialización. Es decir, las empresas van a especializarse, entiendo yo, mucho, y aquellas actividades que no sea su core, su centro operativo, las subcontratarán con otras empresas que tengan su plantilla de estructura. Pues sí, pues creo que no hay más preguntas. Pepe, Javier y Pepe. Muchas gracias. ¿Queréis decir algo? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias a vosotros y sobre todo, pues gracias a todos los asistentes que son los que le dan contenido a la jornada. Un fuerte abrazo a todos, sin antes recordarles que el día 12 tenemos ayudas para una jornada para las ayudas para realizar planes de igualdad para las empresas de menos de 50 trabajadores, y el día 20 también con IFRA tenemos una jornada igualmente para ejecutar los planes de igualdad para empresas de más de 50 trabajadores, que bien saben todos ustedes que ya es obligatorio, ¿no, Javier? Realizarlos. Para empresas de más de 100, sí. Para empresas de más de 50, en marzo empieza la... En marzo empieza la obligación, correcto. Claro, bueno, pues nada, un Javier, fuerte abrazo. No, decía que es importantísimo los planes de igualdad, es importantísimo, porque sobre todo en el sector que trabaja FREN, ¿no? Los asociados de FREN, donde hay muchísimas obras, contratas, etcétera, etcétera, y hoy sabemos todos que la administración, uno de los, bueno, pues esos pluses o esas notas adicionales que nos dan,
van en relación con todo esto que estamos hablando, ¿no? Hay empresas que no tienen obligación, pero simplemente por tener ese plus de credibilidad, ese plus de especialización, ese plus ante la administración para concursar en obras, lo tienen ya se lo estamos haciendo, ya se los estamos haciendo. Con lo cual, bueno, tomen nota todas las empresas de que es importante, y además hoy precisamente sale publicada en el Boletín Oficial de la Región una subvención de hasta el 80% para el tema de los planes de igualdad. Con lo cual es interesante. Para las empresas de menos de 50 trabajadores. Sí, bien, bueno. Correcto. Sí, y esa es la jornada que tendremos el día 12 y el día 20 tendremos la de más de 50, que efectivamente, como dice Javier, no es obligatorio a día de hoy, 10 de enero, pero el día 30 o 31 de marzo, a partir de ahí ya será obligatoria más de 50. Por lo tanto, las empresas se tienen que poner las pilas, aquellos que no lo tengan, porque sea administración pública o no se concurra o no a la administración pública, en general habrá que tenerlo para cumplir la legalidad. Bueno, pues no hay nada más, pues un fuerte abrazo y nos vemos en esta jornada. Iremos celebrando la federación. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.